Les dije que tenía unas amarilis en la casa de ustedes. Esas son mis amarilis. Las otras eran falsas. Y esas son mis amarilis que parece que ya no estaban. Lo que pasa es que desaparecieron por 2 temporadas y de repente ahí brotan, salen. Y para mí que era como una lección de fe. Una lección de fe que dice que la semilla está plantada. Y aunque por un tiempo no la vemos, pero finalmente brota. Aunque por un tiempo parece que ha sido devastado, que ha sido secado, que ya no hay nada, pero de repente surgen. Y esa fue la gran sorpresa que tuve con estas flores, y además creo que están muy bonitas. Así de que, pues si no les gustan, a mí sí me gustan un montón. Estoy bien feliz, estoy bien agradecido con el Señor por la bendición que Él nos da. Con respecto a la palabra del Señor, hermanos míos, y el movimiento de reforma del Señor, así es como cada ocasión que el Señor se ha movido con la reforma, ha sido prácticamente el mismo patrón. En la primera reforma, ya dijimos, del 4 al 400, previo a eso hubo 400 años de silencio desde Malaquías, el libro de Malaquías, que es el último libro escrito 390 y tantos años antes de Cristo, y después 400 años de silencio. Parece como que ya no había nada, como que se había terminado la revelación. Había un anhelo, había hambre, había sed de Dios, había un anhelo profundo en el corazón por el mover de Dios. Y de repente ahí en el año 4 saldrá un tronco de la vara de Isaí, decía el profeta Isaías en su capítulo 9 o capítulo 11, no recuerdo ahora muy bien, ¿ok? Cualquiera de los 2 capítulos. Y saldrá un tronco de la vara de Isaí. Y de repente brota entonces la gracia del Señor, y Jesucristo viene a este mundo y le da forma a su iglesia, porque ese es el propósito. Acuérdese que la iglesia siempre ha sido el propósito. Por eso el apóstol Pablo dice: el misterio escondido de los siglos. ¿Y cuál era el misterio? Reunir todas las cosas en Cristo, dándole forma, y termina diciendo que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. El propósito de Cristo al venir en esa primera reforma era formar la iglesia, pero hubo 400 años de silencio, y de repente, como mis amarilis, brotaron cuando parece que no había nada. Luego entonces la iglesia se sume en un oscurantismo por otros casi 1000 años. Y casi 1000 años porque ya he venido mencionando, y de hecho hoy voy a añadir un poquito a este asunto, de que el movimiento va ahí, el movimiento va surgiendo, hay algunos chispazos, hay algunas cosas, y desde los 1100, 1200 empieza otra vez un hambre de Dios, empieza un anhelo y un deseo profundo por el Señor, porque nunca se seca completamente. Acuérdese que cuando el Señor Jesús es presentado en el templo, la semana pasada tuvieron presentación de niños, momento glorioso de consagración de nuestros hijos al Señor. José y María llevaron a Jesús al templo para ser presentado, y cuando llegaron había 2 personas ahí, Simeón y una mujer, Ana, si no mal recuerdo. Esa mujer que había estado por años esperando, quiere decir, no estaba del todo olvidado el asunto, había un remanente fiel que estaba esperando la manifestación del Salvador, la manifestación del Señor Jesucristo. Y cuando finalmente Jesús es llevado al templo y para ser presentado, esta mujer dice: ahora puedo morir en paz, porque mis ojos han visto al Rey de Gloria. Y dice la palabra que ella servía con oraciones y ayunos continuos delante del Señor. Ahora esos ayunos y esas oraciones continuas era precisamente para que surgiera el Salvador y con ello diera forma
a la iglesia, a su cuerpo. Igual en el tiempo de la Reforma, de la Segunda Reforma, los siervos del Señor habían estado ahí buscando, los siervos del Señor habían estado clamando, los siervos del Señor habían estado esperando. Por eso no es un periodo, no es una fecha específica, pero es un movimiento, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios hace continuamente. Ahorita para nosotros es más fácil mirar hacia atrás. Estamos viendo 500 años atrás. Octubre, 31 de octubre del 2016 se cumplieron 500 años de la Reforma Protestante, y nosotros tenemos esa facilidad de mirar hacia atrás, tomar los hechos históricos y verlos a la luz de la palabra de Dios. Siempre mirar para atrás podrá resultar un poquito más fácil, pero mirar hacia adelante requiere fe. Mirar hacia adelante requiere poner la confianza plena en el Señor, que Dios va a hacer lo que Él tiene planeado y que Él va a hacer lo que Él ha determinado. Y entonces tenemos que aprender a caminar por la fe. Y es precisamente eso es lo que nos ocupa en esta mañana. Abran la palabra del Señor en Romanos capítulo 1 versículo 17. Fundamentos 5 es la palabra que tenemos esta mañana. Dice la palabra del Señor: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aunque voy a hablar un poquito de Martín Lutero, debo decir que las historias de los reformadores van prácticamente desde los 1200 hasta los 1600, y son una verdadera fuente de inspiración para los cristianos de hoy. Aprovecho para recomendar un libro que puede darles un panorama bastante claro y amplio de todo el movimiento de reforma. Se llama el libro Los Generales de Dios 2. ¿Ok? Hay dos libros. Los Generales de Dios 1. Esto habla de aquellos líderes que Dios usó para la formación de los movimientos modernos. Pero el libro Los Generales de Dios 2 es el libro que nos habla acerca de los reformadores, y comienza el libro con la historia de John Wycliffe, y el segundo es John Hughes o Juan Hughes. En 1372, déjeme interrumpir, dije que voy a hablar un poquito de Martín Lutero esta mañana, pero no puedo hacerlo sin referirme a Juan Hughes. En 1372 vivió un verdadero hombre de Dios. Se llamaba Juan Hughes. Él fue un verdadero enamorado de Dios. Él buscó por todos los medios que las personas se nutrieran con la verdad del Evangelio en medio de un tiempo muy conflictivo. Ya hicimos referencia a Wycliffe, hicimos referencia a ser uno de los precursores de la traducción de las Sagradas Escrituras a los lenguajes de los pueblos, porque hasta entonces era en latín que se leía las Sagradas Escrituras en cualquier lugar. Algo que tenemos que comprender es que prácticamente todos los reformadores de los que estamos hablando, todos eran sacerdotes católicos romanos. Posiblemente no había hecho un énfasis en ese detalle. Casi todos, o prácticamente todos, eran sacerdotes católicos romanos.
que bien habían sido preparados para ejercer un ministerio en las diferentes parroquias de los pueblos, pero no estaban enseñando la palabra de Dios, o aquello de la palabra de Dios que ellos llegaban a mencionar se hacía en ese latín antiguo que prácticamente ninguna persona podía entender cabalmente. Algunas palabras o unos comentarios, pero la palabra del Señor no llegaba directamente a las personas. Por eso hicimos referencia a Wycliffe, que fue de los precursores, de los primeros que buscaron que las Sagradas Escrituras fueran traducidas a los lenguajes de los pueblos, de tal manera que las personas pudieran entender exactamente la palabra de Dios y no meramente los comentarios y las filosofías. Hasta entonces la Iglesia Católica Romana se regía por la tradición, se regía por los dogmas y finalmente por la declaración papal como la máxima autoridad de interpretación bíblica y para definir cualquier asunto de fe. ¿Qué le dice eso? La palabra de Dios no tenía un lugar primordial. Aprovecho para dejar sentado, ya la mayoría lo sabe, otros no, que para nosotros los cristianos la palabra de Dios, la Santa Biblia, es nuestra regla de fe y conducta. Sí puede preguntarme acerca de algún asunto, sí puede preguntar a su líder, a su pastor de zona, a su pastor de área, pero él no es la autoridad. Yo no soy la autoridad. La autoridad es la palabra de Dios. Ella es la regla de fe y conducta, y para cada asunto de fe tenemos que remitirnos a la palabra. En la iglesia cristiana, hermanos, está el Señor, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces Jesucristo es la cabeza de la iglesia. En la iglesia cristiana no es el pastor, no es el apóstol temporal el que está como cabeza de la iglesia, es Jesucristo la cabeza de la iglesia. Junten la palabra, como dice Efesios capítulo 2 versículo 19 y 20: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces es el Señor Jesucristo, es la palabra de Dios escrita, y después es los 5 ministerios de la ascensión: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el nivel de autoridad que el Señor va estableciendo en su iglesia. Por eso Wycliffe, al empezar a leer la escritura y darse cuenta pues que las personas no eran edificadas con la palabra, dijimos que una serie de doctrinas falsas, una serie de prácticas equivocadas, oscuras, completamente alejadas de la verdad, estaban dentro de la iglesia cristiana, que habían producido una esclavitud más que una libertad a las personas, y de eso vamos a hablar ahora. Pero vino esa traducción de la palabra, eso le costó ser excomulgado, eso le costó ser perseguido, y a muchos otros les costó morir directamente en la hoguera, o crucificados, o puestos en la cárcel hasta morir, para que la palabra del Señor pudiera llegar hasta nuestros días. Después de Wycliffe surgió Juan Hus. Ya dimos las fechas, 1372, y este fue otro sacerdote que estaba sirviendo al Señor, pero empieza a leer las Sagradas Escrituras. Él toma los principios de Wycliffe y los empieza a empujar fuertemente. Hermanos míos, hubo algunas cosas que son clave en el asunto, y esto es que en las universidades, en los círculos más altos intelectuales de su época,
estos hombres empezaron a formar grupos de estudio y grupos de debate para poder entender todas estas verdades bíblicas en comparación con aquello que se estaba practicando en ese momento. Prácticamente todos los movimientos de transformación, tanto positivos como negativos, siempre se han dado en los círculos de estudio, en los círculos del conocimiento, nivel universitario o doctorados. Y nosotros necesitamos, para el establecimiento del reino de Dios, tomar nuestro lugar en la batalla. Wycliffe, Hughes, Martín Lutero, todas estas personas tomaron su lugar en los lugares de influencia que el mundo de su momento necesitaba para que viniera la transformación. Si la tercera reforma, que es la que estamos entrando, finalmente va a ser que los reinos de este mundo lleguen a ser los reinos de nuestro Dios y de su Cristo, entonces la iglesia tiene que ser visionaria. Usted y yo tenemos que ser visionarios para saber que entonces la iglesia va a tomar un lugar preponderante en el tiempo que nos ha tocado vivir y lograr esa influencia. Por favor, los que han leído historia desde la secundaria, preparatoria, universidad, vean por favor que los últimos movimientos, el comunismo, ¿dónde es que el comunismo se desarrolló? ¿Los estudiantes? ¿Las universidades? ¿Dónde es que el movimiento de la nueva era llegó a tener una influencia tan fuerte a partir de los 1900, los 2000? La nueva era y la cienciología han llegado a tener una influencia muy fuerte en nuestra sociedad, en las universidades, en los círculos intelectuales. Ya aclaré que no estamos haciendo acepción de personas y yo espero que todos lo entendamos, ¿ok? Pero sí necesitamos tomar decisiones con los cuales alcanzar a las personas de influencia para que el reino de Dios sea establecido. Necesitamos hacer negocios a la manera de Dios, necesitamos educación a la manera de Dios, necesitamos entretenimiento a la manera de Dios, necesitamos que las comunicaciones vayan influenciadas por la gracia y la misericordia del Señor, necesitamos que la religión esté influenciada por la gracia del Señor, necesitamos que la familia tenga la influencia por la palabra del Señor y necesitamos que los gobiernos tengan la sabiduría de la palabra de Dios para gobernar. Si lo notan, ya uní todas las predicaciones del final del año de las 7 montañas con el establecimiento del reino de Dios y la tercera reforma, pero no lo vamos a hacer si no entendemos esta declaración. La declaración de Josefo en el primer siglo, año 80-90 de nuestra era, él dijo esto: los cristianos están en todos lados. Los cristianos están en la educación, los cristianos están en la economía, los cristianos ya están en el gobierno, los cristianos ya están en la religión. El único lugar donde no están los cristianos es en los templos. El único lugar donde no están los cristianos es en los templos. ¿Y sabe por qué razón? Porque cuando se dice templo en el primer siglo eran templos paganos. Así de que entonces los cristianos habían logrado hacer la diferencia. Ellos estaban caminando con su fe, pero no estaban recluidos en los templos. El primer templo cristiano data del 2000, del 235 de nuestra era. Quiere decir, el primer edificio construido para la cristiandad, para un culto cristiano, data del 235 de nuestro tiempo. Hasta entonces la iglesia estaba en las casas, la iglesia estaba en las zonas, la iglesia estaba en las áreas, y ahí los maestros estaban haciendo su trabajo,
Los empresarios estaban haciendo el suyo, los políticos estaban haciendo el suyo. Cada persona en el don y en el talento y en la unción que le había dado estaba haciendo una influencia y estaba haciendo una bendición. Juan Hughes tomó los principios que había dado Wycliffe y se dio cuenta de varias de las situaciones que estaban pasando dentro de la iglesia. Había algunas cuestiones totalmente contrarias y antibíblicas que se estaban practicando dentro de la iglesia, como la simonía. No es una palabra común y no hemos hecho mucha referencia a la simonía. ¿Qué es la simonía? La simonía era una práctica de tratar de comprar los lugares de influencia dentro de la iglesia. Tiene su base en aquel Simón el mago, que cuando el evangelio llegó a su área y vio que por las manos de los apóstoles se imponía las manos a las personas y recibían la llenura del Espíritu Santo, él, acercándose y simulando una conversión, ofreció dinero a los apóstoles para que le pasaran esa unción y que cuando él impusiera sus manos, también la gente recibiera bendición de Dios. Vaya usted a saber la motivación en su corazón. El hecho es que él quiso comprar el favor de Dios y él quiso comprar la unción. Se convirtió en una práctica, se convirtió en una doctrina llamada simonía, haciendo referencia a Simón el mago. Para los tiempos de la Reforma de los 1000, la simonía era una cuestión que se había difundido y que fue parte precisamente de la corrupción de la iglesia. Cuando el emperador romano Constantino se convierte a Cristo en los 1300, para el final de los 1400, por eso ahí termina la primera reforma, las personas entraron a la iglesia para ganar el favor del emperador romano, y entonces la iglesia llegó a ser la religión oficial del imperio, pero junto con ello la corrupción de tener personas dirigiendo la iglesia sin una verdadera conversión en su corazón. La segunda práctica que vio Juan Hughes eran las reliquias sagradas. El rey de Sajonia y de Bohemia, que era el rey al que él estaba sujeto, tenía cerca de 1300 reliquias sagradas que una vez al año se sacaban para que todas las personas supuestamente pudieran recibir la influencia de los santos que ya habían muerto. Estaba ahí en una cajita un poquito del heno del pesebre de Jesús. Escúchenlo, aunque les parezca raro. Estaba en otra cajita un frasco con un poquito de la leche de los pechos de María, la madre de Jesús. Estaba por allá unas astillas de la cruz de Cristo y un sinnúmero de reliquias de esta naturaleza. Y entonces, hermanos míos, la gente venía, se hincaba, adoraba, pretendía estar cerquita, porque al haber pertenecido a fulano, al haber pertenecido a sutano, es como si yo en este momento agarrara mi pañuelo y les dijera: hermanos, este pañuelo está bien ungido porque tenía yo gripe, y entonces van a poder recibirlo, y entonces tome, ¿verdad? Y alguien dice: el pañuelo del pastor. ¿No hemos visto eso en algunas reuniones cristianas? Los cristianos somos culpables de eso.
debemos tener mucho cuidado. Somos siervos, somos servidores, pero está ahí nada más. De ahí no pasa. Ciertamente Dios le da una unción y le da una gracia a cualquiera que Él llama para servir. Yo tengo un llamamiento del Señor, pero hermanos, pues mi pañuelo no tiene nada. Alguna vez hemos sentido del Señor ungir pañuelos, no mi pañuelo, su trapo, lo que sea. Es bíblico, hay una referencia bíblica, pero no es toda la vida de que toda la vida traigan sus pañuelos, los vamos a ungir. No. Son momentos de Dios, son dirección del Espíritu Santo en un determinado momento. Y lo usa para lo que va a usar, y párele de contar y no lo ponga en la vitrina ni lo empiece a adorar. Porque por eso el mundo hoy sigue atado a la idolatría. ¿No de ahí venimos la mayoría? ¿No venimos de ahí? ¿No venimos de hincarnos al palo, a la piedra, a la pintura y de clamar y de ver y de esperar que haga algo? Estos hombres se llenaron de ira al ver todas las reliquias sagradas y todo lo que la gente hacía. Las indulgencias. Estos eran tres de los aspectos más fuertes que la iglesia de ese tiempo estaba pasando. Ya he explicado las indulgencias, cómo es que operaban las indulgencias. Para entonces la doctrina del purgatorio era una doctrina ya bien establecida, una doctrina totalmente antibíblica. No hay ninguna evidencia. Solamente Hebreos 9:27 termina con cualquier idea que se pueda tener al respecto, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice la palabra. Y las indulgencias, hermanos, que nacieron con otra doctrina también extrabíblica que tiene que ver con la confesión. La confesión concluye cuando el ministro absuelve de los pecados a la persona que está haciendo la confesión. Entendemos el asunto, ¿no? Yo le digo a alguien una cosa, mi hermano: nadie en este mundo tiene el poder de absolver pecados. Si su pecado no es tratado directamente por el Señor, yo no puedo hacer nada. ¿Me están oyendo, hermanos? Usted tiene que acercarse directamente a la presencia del Señor. Por eso Hebreos, tienen que leer la palabra. Yo concluí en una de las predicaciones, porque esta es la quinta ya al respecto. ¿Cuál era el problema? No había Biblias. No había Biblias. Y al no haber Biblia, entonces no hay donde consultar, no hay donde tener la dirección correcta, adecuada. Y entonces cualquier cosa que cualquier persona dijera con respecto al asunto de la fe se podía recibir como verdadero, porque todos ignoraban. Pero ahora entonces la Biblia estaba siendo traducida a los lenguajes. ¿Y qué hace entonces la jerarquía de la iglesia? Prohibir, perseguir, excomulgar a todos aquellos que tenían este deseo de traducir la Biblia a los lenguajes de los pueblos. ¿Para qué? Para mantener en la ignorancia, para mantener en la incredulidad, para mantener en la esclavitud a las personas. Yo voy a decirlo una y otra vez claramente: usted no me necesita a mí para entrar a la presencia de Dios. Los ministros jugamos un papel importante de capacitación. Hermanos míos, Efesios es un libro clave en todo. Casi Efesios contiene los 5 solas: sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo la Escritura, a Dios sea la gloria. Solamente ese libro contiene las 5 declaraciones fundamentales. Ni se diga Romanos, para saber que solo Cristo puede alumbrar nuestro entendimiento, que solo la palabra de Dios puede darnos la guía correcta para que nosotros crezcamos sanamente en la fe cristiana. El 6 de julio de 1415, después de, hermanos, no puedo darles toda la historia con detalles, pero Juan Hughes fue engañado por
sus amigos, por los reyes, por el Papa, porque lo llamaron para que él expusiera abiertamente las ideas que tenía, las ideas que habían emanado de su lectura de la palabra del Señor, engañándole completamente que si podía demostrar con la palabra del Señor que lo que estaba diciendo era correcto, entonces harían algunos cambios dentro de su doctrina. Para ello entonces le extendieron un salvoconducto firmado por todas las autoridades de que nada le pasaría, porque en ese momento cualquier expresión contraria a las declaraciones de la iglesia eran tomadas como rebelión, y la iglesia dominaba completamente a los gobiernos civiles, y los gobiernos civiles mataban a las personas. Murieron miles de personas. Yo le digo una cosa, hermano, para que usted tenga ese libro ahí en sus manos, no sabe cuántos miles de personas murieron. Por eso tenemos que apreciar la palabra del Señor. Juan Hughes, finalmente, creyendo a la palabra traicionera de estas personas, acudió para poder exponer los principios de la palabra de Dios que él había aprendido. Fue traicionado, fue puesto en la cárcel. Nadie quiso ni siquiera leer lo que él había escrito en base a la palabra de Dios, y fue condenado a la hoguera. Y Juan Hughes murió quemado. Pero antes de que fuera quemado, y esta es la razón por la que estoy mencionando a Juan Hughes, antes de que fuera quemado, antes de morir en la hoguera, él dio una palabra profética. Y esta es la palabra profética como él la dio. Él dijo: ahora pueden quemar al ganso, pero dentro de 100 años se levantará un cisne, el cual no será martirizado y nadie podrá callar. Juan Hughes fue quemado en la hoguera en 1415. 100 años después, exactamente 100 años después, se estaba levantando Martín Lutero con la Reforma Protestante. Hughes, H-U-S, Hughes en su idioma significa ganso. Por eso él dijo: ahora están quemando al ganso, pero dentro de 100 años se va a levantar un cisne, el cual no va a ser martirizado ni será callado, y cumplirá cabalmente con su ministerio. Así que Martín Lutero es ese cisne. Martín Lutero amaba profundamente a Dios, y él trataba de agradar a su Señor de acuerdo a lo que había aprendido, y estaba totalmente insatisfecho con la condición de su alma. ¿Por qué? Él no encontraba paz en su alma en la expresión religiosa de su momento. A través del temor a la muerte, experimentando temor a la muerte y temor al futuro, de qué pasaría con él en el momento de la muerte, empezó a tener temor y terror en su corazón. Ahora, él trató de remediar esto, y en su tiempo el camino más seguro para ganar la salvación era la vida monástica. Cuando la gente quería en aquel entonces tener un encuentro con Dios o tener un tiempo de la gracia y de la misericordia del Señor, no encontraban otra salida más que irse a un monasterio.
y entonces se iban al monasterio. Martín Lutero se fue a un monasterio, encontró ahí en la vida monástica una puerta con la cual tratar de satisfacer esa hambre que tenía, pero de sacar de su corazón el temor que tenía a la muerte. Él hizo todo lo que su orden eclesiástica enseñaba. Era un agustino, quiere decir seguidores de Agustín. Él hizo todo lo que su orden eclesiástica enseñaba para santificarse a sí mismo, porque su anhelo era estar en paz con Dios. Eso era lo que él tenía en su corazón. Él quería tener paz con Dios. Así que diligentemente practicó lo que su orden enseñaba. Oiga, esto es lo que se decía para que puedas tener un buen encuentro con Dios. Diligentemente practicó un ascetismo extremo. Esta es una vida en pobreza, una vida en soledad, una vida en castigo. Pero él practicó un ascetismo extremo, llegando hasta la autoflagelación. Lo que nosotros vemos hoy, por ejemplo, ya vienen dentro de 15 días, vienen las diferentes expresiones religiosas en nuestro país de la Semana Santa, y hay una de las prácticas más horrorosas, espantosas. Bueno, a mí me da miedo nada más de verlas, hermanos. En Taxco, Guerrero, la marcha del silencio y de los que van ahí cargando sus varas con espinas. ¿Los han visto? Es una cosa espantosa, horrorosa. Tiene su base en ese tipo de prácticas que tenían. Esa es la vida de ascetismo, totalmente en pobreza, buscando con ello encontrar paz para su alma y ponerse en paz con el Señor. La idea es que si tú sufres de esa manera, entonces tus pecados son perdonados. Esa es la idea. La idea es que si eres pobre y andas descalzo por aquí por allá, con eso entonces tus pecados son perdonados y tú llegas a tener paz para con Dios. Yo le digo algo, hermano: todo servicio humano va a traer una satisfacción, ¿ok? Si usted recibe a una persona pobre en su casa, una persona pobre va y toca a su casa y usted le saca un taco, una comida, o le da una limosna, como se dice, usted se va a sentir bien. Háganlo. No solamente se van a sentir bien, sino además háganlo. Yo continuamente les digo: bendigan a las personas necesitadas, porque se van a sentir bien. Pero no le alcanza para perdón de pecados. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Estamos conscientes de eso? Dice la palabra del Señor que nosotros somos la sal de la tierra y nosotros somos la luz del mundo, que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, que es necesario que así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué van a hacer tus buenas obras? Van a glorificar a tu Padre que está en los cielos, pero no alcanza para perdón de pecados. Así de que aunque Martín Lutero tenía una vida de pobreza, de sufrimiento, de castigo, encerrado en un monasterio, no le alcanzaba. El temor a la muerte, la incertidumbre qué pasaría con él al final de la vida, seguía de todos modos. Él llegó a la autoflagelación, a golpearse a sí mismo. Dicen la historia que hizo ayunos sin fin, y casi todo lo que pudo pensar para el autocastigo, él lo intentó, y el resultado fue: no hay paz. En aquel tiempo este tipo de penitencia era garantizado por la iglesia, que traería paz con Dios, pero en Martín Lutero no le dio ningún resultado. Después de estar 2 años en el monasterio, decidió seguir el camino del sacerdocio, y él fue ordenado al sacerdocio en 1507. Luego, 4 años más tarde, se convirtió en catedrático de la universidad en su área.
Y fue durante sus años de investigador y maestro de estudios bíblicos que descubrió Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Así que con este pasaje Lutero descubrió que no es por obras de justicia que nosotros podamos hacer, sino es por la misericordia de Dios. ¿Cuántos saben que es por la misericordia de Dios? Que ninguna de nuestras obras, dice la palabra del Señor, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Así que, mis amados hermanos, él descubrió que solo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario se puede tener el perdón de los pecados. Por eso dijo: solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo salva, solo Cristo puede perdonar mis pecados, solo Cristo puede justificar mis pecados. Él avanzó con el estudio de la palabra y entonces llegó a Romanos capítulo 5, versículo 1. El libro de Romanos fue fundamental para Martín Lutero, le trajo una revelación profunda de la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no puede ir a la tercera reforma si la iglesia no entiende que tiene principios de fe como estos. Si nosotros no entendemos que lo que vamos a proclamar al mundo es la gracia infinita y maravillosa de un Dios amoroso y tierno, que no está pidiendo que te golpees, que te des de latigazos, que te mueras de hambre, que andes descalzo, que no tengas nada en la vida, definitivamente nos vamos a equivocar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta verdad, hermanos míos, este pasaje de la Escritura le trajo paz y seguridad. Esta experiencia fue registrada en la vida de Martín Lutero y conocida como el nuevo nacimiento. ¿Qué significa esto? Estuvo en un monasterio 2 años, fue ordenado al ministerio 4 años después. 4 años después fue maestro catedrático de estudios bíblicos en una universidad y no había nacido de nuevo. De hecho, hermanos, el concepto nuevo nacimiento había desaparecido por casi 1000 años. Y la gente entonces solo tenía una relación religiosa, solamente asistía como una cuestión religiosa para escuchar algo que no entendía y que no sabía, totalmente alejados de la verdad. Por eso, hermanos, aunque hay muchos reformadores, se tiene a Martín Lutero como uno de los principales, porque a través de la revelación de la palabra del Señor, tanto en Romanos capítulo 1, 17 como Romanos capítulo 5, versículo 1, trajo como consecuencia volver al principio de la palabra del Señor. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos entonces una revelación de la salvación, una revelación de la restauración, una revelación de la presencia del Señor en nuestra vida. Así que, mis amados hermanos, toda la Escritura tomó nuevo significado, donde antes la justicia de Dios, que Martín Lutero y toda la gente de su tiempo, oiga cómo interpretaban la justicia de Dios. La justicia de Dios para ellos era enojo de Dios, ira de Dios, deseo de castigo de Dios, odio de Dios. En los púlpitos se llegaban a tener estas expresiones. Por lo tanto, la gente
no podía entender que en el cielo hubiera un Dios de amor, hubiera un Dios de gracia, hubiera un Dios de misericordia. La salvación es una revelación. Les he contado de hace años, al principio de mi ministerio, Dios me llevó para estar ministrando a un hombre, Juan casualmente se llamaba, un peluquero. Por 6 meses estuve ministrando a este hombre. Iba 2 o 3 veces por semana a su casa, en los albores de los grupos familiares. Aún no eran grupos familiares, eran pequeños estudios bíblicos en las casas. Y por 6 meses, 2 o 3 veces por semana, llegaba yo a la casa de este hombre. Le regalé una Biblia grande de lujo con cantos dorados. Hoy seguro esa Biblia costaría 900, 1000, 1200 pesos. Le regalé una Biblia, teníamos estudio de la palabra ahí en su casa. Y a pesar de que le ministraba y le ministraba y le ministraba, yo me daba cuenta que no estaba sucediendo nada. Finalmente un día, el hombre agarró la Biblia y le hizo un lado así y me dijo: no creo lo que usted me dice. Y yo, hermanos, me quedé frío. Después de 6 meses, ¿cómo es posible? No, yo no creo. Yo no creo que usted me diga que yo nada más le pido perdón a Dios por mis pecados, le pido a Jesús que venga a mi corazón y ya con eso soy salvo. No creo que sea tan fácil. Y yo le dije: es que no es tan fácil. Para que usted y yo podamos decir: Señor Jesús, perdona mis pecados, ven a mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Para Él fue muy difícil, porque Él tuvo que ir a la cruz del Calvario para que para ti fuera fácil. El justo por los injustos, el justo por los injustos. Muy difícil, una obra grande, para que ahora podamos decir: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Doy estas palabras a todos nuestros amigos que están aquí por primera vez esta mañana. Han escuchado la predicación del Evangelio, y la predicación del Evangelio dice que solo Cristo puede salvar. Todas las porciones de la Escritura están íntimamente unidas en ese mismo propósito: solo Cristo. Por eso dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido amigo que estás aquí por primera vez, solo Cristo puede salvarte. Solo Cristo puede quitar el temor a la muerte. Solo Cristo puede dar un futuro de gloria. Solo Cristo. Por eso, si hay alguna persona aquí que quiere entregar su vida al Señor, que dice: yo necesito a Jesús en mi alma, yo necesito esa paz de Dios en mi corazón, yo te digo: solo Cristo. Por eso te animo a entregar tu vida al Señor Jesús y dejar que el Señor Jesús obre en tu corazón. Y si hay alguno, yo quiero invitarle a hacer una oración de fe. Por favor, haga esta oración de fe después de mí con todo su corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Soy un pecador y he vivido lejos de ti. Reconozco mi pecado. Padre Santo, perdóname,
perdona mi pecado. Ahora sé que ningún sacrificio que yo haga puede quitarme mis pecados, solo Cristo. Por eso te ruego, Señor, ven a mi corazón. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Tómame en tus manos preciosas y cambia mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.